y además de estar mejor que la media nacional, estamos mejor comparativamente. Que se aprobará del gobierno de la Unión, pero estamos a vuestra disposición. Y a partir de ahí se va adaptando a las necesidades que sean ejecutadas. ¿Esto qué es lo que hace? Ampliar. Quiera que sean, evidentemente, las modificaciones que luego haya que producir para conseguir que estos 200... Y si no mañana por la mañana. A partir de ahí, los parlamentarios van a tener tiempo para verlo. Y por los periodistas por esta batería. Porque hay que empezar bien. Oh, me hace polvo. Son medidas que se van a implementar en un periodo corto de tiempo porque se corresponden con la segunda parte de este año, pero que van en línea, como les decía, con la estrategia aragonesa de competitividad y crecimiento. Todas estas medidas lo que hemos buscado es que tengan un efecto multiplicador en la inversión, es decir, que por cada euro de dinero público que se invierta, yo no voy a decir si esperamos una multiplicación de por 2, por 3 o por 5, pero indudablemente todas ellas tienen las características que van a permitir el efecto multiplicador. ¿Cuál es el más importante objetivo, además de la creación de empleo? Pues propiciar los estímulos económicos necesarios que permitan devolver la confianza a la sociedad. Yo creo que devolver la confianza a la sociedad es un buen argumento para presentar hoy en estas Cortes.